Reina del cielo, alégrate, aleluya. Porque el Señor, a quien has merecido llevar, aleluya, ha resucitado según tu palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Alégrate, Virgen María, aleluya, porque ha resucitado el Señor, aleluya. Oremos, oh Dios, que has alegrado al mundo por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, concédenos, por la intercesión de la Virgen María, su Madre, llegar a las alegrías de la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el tiempo pascual, la Iglesia Universal reza esta oración llamada Regina Coeli, como seguro la practicas, o también en español Reina del Cielo, para unirse con alegría a la Madre de Dios por la resurrección de su Hijo Jesucristo, que de esta manera venció a la muerte. Este rezo fue establecido por el Papa Benedicto XIV a mediados del siglo XVIII y se usa durante todo el tiempo pascual hasta que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hasta el día de Pentecostés. Y luego ya volvemos al Ángelus, con el cual nos centramos en el misterio de la encarnación, en toda nuestra vida espiritual de amor a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, de la mano de nuestra Santísima Virgen María, cuyo culto que le rendimos, así como a Dios le rendimos el culto de adoración, a los santos el de veneración, a la Santísima Virgen María el culto que le rendimos es de suma veneración. Y todos esta forma de expresar nuestra devoción, en realidad lo que nos mueve a hacerlo es el amor con el que hemos sido pensados, diseñados, creados, concebidos a imagen y semejanza de Dios, para participar de su vida aquí en nuestra vida terrenal hasta el cielo. Bueno, un gusto de estar con ustedes de nuevo en su canal de Regreso a Dios. En esta oportunidad para conversar con ustedes un temita que tiene que ver con una palabra de Jesús en la cruz que siempre estamos renovando el misterio pascual de nuestra fe en cada Eucaristía, y particularmente el Tríodo Pascual que hemos vivido en la Semana Santa, ¿no? Y allí, en las palabras de Jesús, que son tan hermosas, que son como una sinfonía de amor en la cruz, que comienzan con el perdón, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, con la promesa del paraíso a quien le ama, así sea en el último momento de su vida, y le expresa su confianza, su cariño, le pide, le cree en Jesús, como fue el ladrón uno de los ladrones crucificados al lado de Jesús. Hoy mismo estarás en el paraíso. Y la otra palabra que Jesús dice a su discípulo amado, en representación de todos los apóstoles: ahí tienes a tu madre, y a María, ahí tienes a tu hijo. Estas palabras son profundas, hermosas, y se cumplen, ¿no? Entonces el discípulo amado desde ese día la llevó a su casa a la Santísima Virgen María. Luego de la muerte de Jesús y todo lo que se vivió en ese trío pascual tan intenso, incluyendo la resurrección, como decíamos en algunos videitos, que es tan difícil acompañar a Jesús en el dolor, y por el temor, el miedo, porque enfrentar el sufrimiento es de sumo, y bueno, a pesar de tener fe, conocimiento y todo de parte de Dios,
la duda humana, la debilidad humana nos hace huir, ¿no? Y también en el momento del gozo, que sería la vía dolorosa, que se va entrando en la pasión de Cristo de alguna forma en amor, pero luego en la vía gozosa que decíamos, ¿no? Que es la resurrección de Jesús y sus manifestaciones gloriosas entre los apóstoles, para que puedan ir comprendiendo y entrando en el misterio de nuestra salvación, que tiene sentido con la resurrección de Jesús y que implica la nuestra, el sentido de nuestra vida. También es difícil reconocer a Jesús y acogerlo. Jesús, desde que es anunciado, desde que nace, está siempre, hay una batalla frente al poder de las tinieblas y la oscuridad, y como dice en Lucas, los hombres prefirieron la oscuridad a la luz. Y la resurrección es esa luz de nuestra vida. Nos sigue siendo Jesús luz del mundo, camino, verdad y vida, pero nos cuesta entrar en esta dimensión de vida de nuestro Santísimo Redentor y de nuestra propia salvación. Entonces, en este temita que vamos a desarrollar, vamos a ver cómo podemos acoger nosotros como discípulos amados de Jesús también a la Santísima Virgen María, en el hogar de nuestro corazón primero, ¿no? En el centro de nuestra propia vida, luego en el hogar de nuestras familias, y que eso, como la familia es pública, ¿no? En el hogar de la sociedad y también, Dios mediante, pues, del mundo entero. ¿Por qué? Porque, pues así Dios, en María está prefigurado nuestra vida de respuesta a Dios en la entrega de su amor redentor, y nuestra transformación de vida como hijos suyos muy amados, ¿no? De nuestra conversión, de nuestro regreso, como dice este canal que tenemos, de regreso a Dios, de vuelta al Padre. Ese es nuestro recorrido por esta tierra. Y nosotros lo proclamamos en cada Eucaristía cuando decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, vamos a adentrarnos un poquito tratando de contemplar este misterio de redención de la mano de María acogida en nuestro hogar, así como hemos explicado, de la mejor manera que se puede explicar este misterio de amor y esta vida espiritual. Vamos a tratar desde ahí, vivir también el misterio de la resurrección en nosotros, ¿no? Pero, y su valor. Y vamos a ir descifrando un poquito el significado de la participación de la Santísima Virgen María y de nuestra participación con ella en esta alegría, como hemos comenzado con el Regina Coeli. Entonces, vamos a tener como referencias las enseñanzas del Catecismo de la Iglesia, del Santo Padre, a través de las encíclicas que han revelado tanto Juan Pablo II como las audiencias de Francisco. Todo no podemos abarcar, pero sí algunas partecitas, poco a poco, ¿no? En el camino espiritual queremos con mucho entusiasmo hacer tantas cosas hermosas y ponernos manos a la obra, ¿no? Porque es muy hermosa la vida en Dios y se ha de reflejar en nuestras vidas, pero a veces hay que tener pausa. Entonces voy a tratar de hacerlo mejor para que, como dice, el que mucho abarca poco aprieta. Vamos a tratar de entrar en el misterio con paciencia y al mismo tiempo sacar como las perlas preciosas con las que podemos ir adornando este hogar. Decimos hogar porque el hogar es donde está el amor, ¿no? El hogar habla del fuego de la vida de Dios en nosotros, así como nos ha creado tan hermosos, hombre, mujer, en familia, en sociedad, en el mundo entero como hermanos. Entonces, tomando todas esas enseñanzas
tratando de coger las piedritas así que podemos para ir profundizando, avivándonos. O sea, la intención de este videíto es eso, ¿no? Como siempre repito, avivar nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor, motivarnos mutuamente, en la vida de las virtudes, en el acercamiento al Señor, y como decíamos en uno recientemente, para ser testigos de la resurrección de Jesús necesitamos profundizar las Sagradas Escrituras, y la mejor manera es a través de la meditación y de la contemplación, ¿verdad? Entonces igual vamos así con estos elementos que vamos descubriendo de la mano de la Santísima Virgen María en esta ocasión, para, como discípulo amado, repito, tenerla en nuestros hogares. ¿Les parece? Entonces voy a soltar algunas palabritas para ir como despertando nuestros sentidos, nuestras emociones, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro entendimiento, nuestro razonamiento, nuestras actitudes, ¿no? Como por ejemplo, apertura del corazón. ¿Cómo vamos a ir preparando esta casa, este hogar para la Virgen María, donde ella se sienta acogida y nosotros nos sentamos en presencia de ella? Como el dulce huésped del alma es el Espíritu Santo, a quien ella acogió y por quien tenemos al Redentor Santísimo, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros queremos vivir con María en nuestra casa, ¿verdad? Y queremos que ella viva en nuestra casa también. O sea, nosotros vivir en su casa, ella en la nuestra. En la casa de su corazón, ella en la casa del nuestro. Y concretamente en las familias donde estamos o comunidades donde pertenecemos, ¿no? Entonces, corazón abierto. Nos motiva a pensar la Santísima Virgen, corazón silencioso, corazón obediente, corazón que sabe recibir la palabra de Dios y la deja crecer como una semilla de bien, de la bondad de Dios para todos, en nuestra sociedad y en la iglesia, que es nuestra sociedad, nuestra familia, es la iglesia doméstica, ¿no? Y luego, bueno, cuando nos reunimos como asamblea para celebrar al Señor en el templo, que también nosotros somos templo de Dios, ¿no es cierto? Iglesia para todos, iglesia universal, donde nadie es excluido, y la Santísima Virgen como madre de todos nosotros, los seres humanos, lo único que quiere es que todos sus hijos estemos juntos, en comunión de amor, a semejanza de la Santísima Trinidad, de cuya vida ella participa plenamente. Mujer de oración, obediente a la voluntad de Dios, dócil a todas sus inspiraciones, mujer de la espera, mujer que guarda fielmente su comunión con Cristo, su Hijo, de la cual ella, de alguna manera, por entrar en el misterio de la Trinidad, es madre de Dios y es hija de Dios, ¿no? Allí los términos madre, hijo, hermanos se confunden en el amor, en el buen sentido de la palabra, se confunden no de desorientarnos, sino de fundirse, ¿no? La mujer que coopera en la acción salvadora de Dios, vamos a trabajar así poquito a poquito, en la misión salvadora, y con su intercesión múltiple, obteniéndonos todos los dones de la salvación eterna. Cómo nos cuida, ¿no? Como hijos suyos mientras peregrinamos en este valle de lágrimas, en este mundo, librándonos de los peligros, sosteniéndonos en nuestras ansiedades, consolándonos en nuestras tristezas y alentándonos para reconciliarnos siempre con Dios Padre, para gozar de nuestra verdadera patria, que es el cielo, la felicidad del cielo, mediadora de la clemencia en la venida, hasta la venida definitiva de nuestro Señor Jesucristo, que esperamos y proclamamos diciéndole a Jesús, de nuevo repito, en la Eucaristía: ven Señor Jesús, donde el último enemigo en ser derrotado, como en la cruz, será nuevamente la muerte. La llena de gracia, ¿no? La mujer oculta en Dios, con su fe puesta en contacto con Él en el misterio de su amor.
la Virgen María que nos hace tomar conciencia del misterio de la vida en Dios y de Dios en nuestra vida. La mujer mediadora, humana, que nos libera, ¿no?, de todo lo que nos oprime, particularmente pues del pecado, intercesora nuestra, que está siempre en casa para acogernos, alimentarnos, guiarnos, sostenernos. La mujer fiel a la palabra, que busca la comunión, a diferencia por la humildad, ¿no?, por su vida de humilde y sencilla, a diferencia de la soberbia que nos dispersa, nos divide, nos separa. Entonces, así más, y que toda su vida es un canto de alabanza a Dios. Entonces, estas son así más o menos estas gotitas con las que vamos mencionando, y después vamos a ir acentuando en la explicación un poquito que vamos a dar en este video, hasta donde podemos aproximarnos en el tiempo del que disponemos, ¿no?, para no abrumarnos y llevar concretas cosas para realizarlas, ¿no?, en nuestros hogares. Entonces vamos a dar inicio a esta explicación así, ya habiéndonos avivado con estas pequeñas palabritas. Bueno, la Virgen María está muy unida, es la Madre de Cristo, ¿no?, con la Iglesia. Y la vemos a ella, esta mujer hermosa, desde así como hemos recordado en el misterio pascual, en la resurrección de Jesús, en la vigilia, toda la historia de nuestra salvación desde el origen del mundo, a través de toda la historia en la Torá, por ejemplo, y luego a través de los Salmos. Así también nosotros tenemos a María desde el libro del Génesis, del origen, ¿no?, de las Sagradas Escrituras, hasta el Apocalipsis, como en Jesús, el Cordero triunfante que ha vencido, ¿no?, el Cordero con armas de amor, no con destrucción, sino con vida, ¿no?, con su vida, que está proclamado en el Apocalipsis. La Virgen María está allí también, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, revelándonos Dios a través de ella también el designio salvífico para toda nuestra humanidad, y por eso se le llama Madre del Redentor. Ella participa maternalmente en aquella dura batalla de la gracia de Dios en nosotros contra el poder del maligno de las tinieblas. Y esto se da a lo largo de toda la historia humana, hasta nuestros tiempos. La mujer vestida de sol, la Santísima Virgen María, que llegó a la perfección porque así Dios la preparó, sin mancha ni arruga, con los ojos puestos siempre en Dios. En esta peregrinación terrena, de su mano caminamos esforzados hacia la santidad de nuestras vidas, para participar plenamente de la vida de Dios, como ella, excelsa hija de Sión, y que ayuda a todos nosotros, sus hijos, donde quiera que estemos, a encontrarnos con Cristo en el camino de vuelta al Padre. El Papa Francisco, en una de sus audiencias en el 2020, en el tiempo del Adviento, nos dice: qué bonito si nosotros también pudiéramos parecernos un poco a nuestra Madre del cielo y de la tierra, con el corazón abierto a la palabra de Dios, con el corazón silencioso y obediente, con el corazón que sabe recibir la palabra de Dios y la deja crecer para el bien de la Iglesia. Y como nosotros vimos en uno de nuestros videitos, de la mano de San Maximiliano Kolbe, nuestra Santísima Virgen María es la llena de gracia e inmaculada desde su concepción, y por ello está en continuo diálogo con Dios desde y antes de la Anunciación, ¿no?, desde su concepción. Ella es la mujer de oración. Y nosotros en el hogar queremos eso también, como hermanos, como padres, como esposos, como hijos, formar parte de la multitud de los humildes de corazón con ella, con los que Dios preparó la venida de su divino Hijo. María fue siempre obediente,
a la voluntad de Dios. Ella no es como ahora decimos, somos autónomos, ¿no? Independientes. Sí somos y tenemos que conquistar nuestra autonomía psicológicamente hablando, pero no de Dios. El Papa Francisco nos dice que de feliz memoria, que está en el camino al Padre, ¿no? Que ha pasado a la gloria del Padre, que ella dejó que la voz del Señor orientara su corazón y sus pasos. Y así nos los recuerda San Lucas cuando nos dice que la Virgen conservaba en su corazón todo lo que le sucedía y lo meditaba. Volvemos a ese punto para ser testigo de Cristo, la meditación, llevándolo a su diálogo con Dios para seguir con fiel obediencia el camino que Él nos va a ir indicando y que le indica también a ella, y como hijos suyos nosotros sabemos seguir. En cuanto a la docilidad que ella tenía hacia el Señor, estuvo presente en su vida desde el designio que Dios tuvo en su providencia, anunciarle, ¿no? A través del ángel todo, pero también el misterio de la muerte y la resurrección a través de Simeón y Ana cuando presenta al niño en el templo, y desde ahí vamos siendo acompañados por ella en los primeros pasos de la iglesia naciente que se estaba germinando, ¿no? Ella, la Santísima Virgen, porque Jesús así pues lo dispone, pero siempre estaba presente en medio de la vida de él y de los apóstoles, oraba con los discípulos de Jesús, oraba por ellos, y así es como el Espíritu Santo la convierte, en nuestra madre, como es madre también de Jesús y madre de la iglesia. Y por eso ella nos sigue acompañando con su oración y mediación en nuestro peregrinar hacia la patria celestial. San Juan Pablo II también nos habla muy bonito sobre cómo la Santísima Virgen María nos conduce a este misterio de Dios. Dice él, después de los acontecimientos de la resurrección en los que estamos viviendo ahora, ¿no? Y de la ascensión de Jesús, que pronto será después de 6 semanas de la Pascua, María, entrando con los apóstoles en el cenáculo, estaba con ellos a la espera de Pentecostés, presente como madre del Señor glorificado. Era no solo la que avanzó en la peregrinación de la fe, sino la que guardó fielmente su unión con el Hijo hasta la cruz. Y así como se dice ella, he aquí la esclava del Señor, ella también entregada por su Hijo como madre de la iglesia naciente, a través de su Hijo nosotros la recibimos y Él nos dice, he aquí a tu madre. Y así empieza a formarse una relación especial entre esta madre y la iglesia de la cual formamos parte. Y así la iglesia naciente es fruto de la cruz y de la resurrección de su divino Hijo. Y María, desde el principio que ella ya se había entregado sin reservas a la persona de Dios Padre y a la obra de su Hijo, no podía dejar de volcar sobre la iglesia esta entrega suya maternal. Y por eso, después de la ascensión, con su maternidad, y durante, no todo el tiempo, hasta Pentecostés también, ¿no? Su maternidad permanente se hace evidente en la iglesia como mediadora, intercediendo por todos, cooperando así en la acción salvadora de Jesús, Redentor del mundo. Esa es nuestra tarea, cooperar, apertura, docilidad. Esa maternidad de María, esto es lo más bonito, perdura sin cesar hasta la consumación de todos los elegidos, o sea, hasta el fin de los tiempos, el fin del mundo. Con la muerte redentora de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, la mediación de la Madre María, la esclava del Señor, alcanza una dimensión universal desde su sí, ¿no? Porque la obra de la redención abarca a todos los hombres. María, Jesús, Dios Padre, su amor no es solo para los que creemos, es para todos los hijos de Dios, para toda la humanidad. Así se manifiesta de manera singular la eficacia de la mediación única y universal de Cristo entre Dios y los hombres.
con su cooperación, María participa en la universalidad de la mediación del Redentor, porque Jesucristo es el mediador entre Dios y nosotros, es el único mediador, pero ella participa de esa mediación. Y así se ha dicho en los concilios, ¿no? Que en algún momento conversaremos qué significan. Bueno, ella cuando también es asunta a los cielos, no por su propio poder, como la ascensión de Jesús, sino por el poder de Dios, porque siendo madre de Dios, es también hija de Él, nos ha dejado a ti, a mí, a todos, esa misión salvadora. Y por eso ella intercede, obteniéndonos todos los dones de la salvación. Ella es intercesora nuestra, como la vimos en Caná de Galilea en las bodas, y que María le pide a Jesús sobre que no tenían vino, ¿no? Que haga algo, y Jesús convierte el agua en vino. María, por su amor maternal, cuida de los hermanos de su Hijo, que somos nosotros. Tú y yo somos los hermanos de Jesús, que todavía peregrinamos en esta tierra y todavía, a pesar del poder redentor de nuestro Señor, nos hallamos en peligro. Vivimos tiempos de ansiedad y la Madre Bienaventurada quiere que nosotros seamos conducidos a la gloria de su divino Hijo, nuestro Señor, porque sabe, por ciencia cierta, ¿no? Por experiencia propia, personal, íntima de su comunión con Dios, que esa es la alegría de Dios, que todos seamos uno con Él. Y por eso ella se la conoce con muchos títulos muy hermosos y que nosotros queremos cultivar en nuestra alma: abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. Que así también nosotros vayamos cultivando seamos el espejito de María como hijas suyas, hijos e hijas suyas, y también seamos así auxiliadores, socorro y mediadores de todos nuestros hermanitos en Cristo. Y ella es mediadora de la clemencia, porque ella es mediadora de la última y definitiva venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando todos los que somos suyos reviviremos. Y como en la cruz, el último enemigo en ser destruido será la muerte definitiva. Esto nos lo comparte así de hermosamente Juan Pablo II, que les invito a meditar la encíclica Madre del Redentor, que fue hace muchos años, pero es muy hermosa, está hecha con mucha sabiduría del Espíritu Santo, ¿no? Y con mucha ternura del corazón inmaculado de María. María recibe la vida de aquel al que ella misma le dio la vida como madre, en el orden de la generación humana, terrena. Y la liturgia, como nos señala muy bien Juan Pablo II, la llama por eso Madre del Progenitor de todos. Y la saluda, como dice San Bernardo, como la hija del Hijo, ¿no? Así como decía hace un ratito, se conjugan todas las relaciones humanas en una sola, que es el amor y la plenitud del amor redentor de Jesús en nosotros y de María, que nos lo ha dado, ¿no? Y ahí radica la dignidad de su maternidad divina, porque no solo es humana, ¿no? Y por eso la llamamos en el Ave María, recordando el anuncio del ángel, la llena de gracia. Y ella está dispuesta a dispensar de parte de Dios hacia nosotros todas esas gracias para que le seamos gratos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. María también, así como Jesús vivió un tiempo en Nazaret oculto, en su vida, ella también vivió oculta con Cristo en Dios, ¿no? No sabemos nada de ella hasta que Jesús comienza su ministerio público. Y ese tiempo es un tiempo de vida de fe. La fe es un tiempo de vida en contacto con el misterio de Dios,
constantemente, diariamente, la Santísima Virgen está en contacto con el misterio de Dios que se ha hecho hombre, que supera todo lo que ha sido revelado en la antigua alianza, ¿no? Desde su momento de la anunciación. La mente de la Virgen María fue así introducida en la novedad de la autorrevelación de Dios, y ella fue tomando conciencia de este misterio, dejándose abarcar por él. Y se cumple lo que Jesús más adelante nos dirá en el Evangelio: yo te alabo, Padre, Señor del cielo, y se estremece de alegría diciendo: porque has ocultado estas cosas a los sabios inteligentes y se las has revelado a los pequeños y a los humildes. Esa es la Santísima Virgen María, y en ella nosotros, cuando vivimos de cara a Dios. Nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, y nadie conoce bien al Padre sino el Hijo. Y María, ¿cómo puede conocer al Hijo? ¿No? Porque nos lo ha dado. Es por su respuesta y por ser humilde, porque el Señor se revela a los humildes y a los sencillos, y a quienes Él ha querido revelar, o sea, porque Él se revela a quienes Él quiere. Y así fue María la escogida, y nosotros también, porque cuando estamos de cara al Señor, Él nos quiere con esa predilección de la primera discípula del Hijo de Dios, la Santísima Virgen María, que les dice, ¿no?, con su vida a los apóstoles, los invita a seguirlo, a seguir a Jesús, así como ella, pero no con su palabra, sino con toda su vida, ¿no? Las palabras a veces ayudan, pero a veces generalmente lo que más ayuda es el testimonio de nuestra propia vida. Entonces, ahora espero que tengamos a María instalada en nuestra casa, en nuestro hogar, desde el Viernes Santo, desde el Sábado Santo, como lo tenía Juan, y los apóstoles estaban con ella. Y entonces vamos a conservarla allí. En un momento hemos hablado en uno de los videitos del altar familiar. Esto es mucho más que el altar. Es tener hospedada a la Santísima Virgen María con nosotros. Y qué hermosas van a ser nuestros hogares y nuestras familias, ¿no? Porque María, así en la boda de Caná, volviendo un ratito, allí la Virgencita se da cuenta de la indigencia, de la pena, de la vergüenza que iban a pasar, porque de las privaciones de las personas, cuando a veces los medios no nos ayudan mucho para poder celebrar como quisiéramos, ¿no? Y ella se pone en el medio, ¿no? Y nos ayuda. Y bueno, con esa mediación que tuvo con los novios y trae la alegría, es la prefigura de lo que será toda su vida aquí en la tierra con nosotros, de ser la madre que nos va a ayudar, nos va a socorrer cuando estemos desventurados por el mal, ¿no? Nos va a liberar del influjo del mal, de todas las formas que pesan a veces sobre nuestra vida, en el mundo, ¿no? Cuando nos acecha el peligro y entonces nos dejamos a veces obnubilar y somos sojuzgados, pero ella está allí en el medio para ayudarnos, como Jesús de Nazaret cuando dice, desenrollando el libro de Isaías al iniciar su misión, que vino para anunciar a los pobres la buena nueva, para proclamar la liberación a los cautivos, proclamar con su vida un tiempo nuevo lleno de gracia y del favor del Señor. Ahí está María, sí, también cooperadora total, ¿no? Desde su sí 100% y más plenamente hasta la eternidad, donde no se puede medir la entrega porque el amor es ilimitado e incondicional. Está ella allí también para que podamos gozar del favor del Señor. De ella tenemos el ejemplo de nuestra misión como apóstoles de Jesús, como discípulos suyos. En la cruz estaba Jesús ahí, y ahí en la cruz está naciendo la iglesia, como también en el paso de la cruz, porque es la muerte hacia
para vencer la muerte hacia la vida eterna, ¿no es cierto? Entonces, en esa mirada de Jesús a María, de María a Jesús, estamos tú, estamos yo, y por eso nosotros queremos acogerla en la casa, y queremos realizar acciones como ella. Como por ejemplo, María es la servidora de Dios, ¿verdad? Nosotros también queremos ser los servidores entre unos y otros. Y no nos va a faltar. Una vez que la hemos acogido en casa, ella es la fuente de todas nuestras inspiraciones, porque es la llena de gracia, y el Espíritu Santo está plenamente en ella y también en nosotros, redimidos, intercediendo por Dios junto con ella en comunión. Entonces, ser su alabanza, vamos a alabarlo con nuestras vidas, a cantar el honor de Dios como ella en su magnífica, a agradecerle todo el tiempo sus gracias, a compartir sus maravillas, a cultivar un corazón hospitalario, que en todo tengamos buen ánimo y que estemos dispuestos a atender a los demás, a los otros, en todo lo que nos necesita, a comunicar de Dios todas las palabras que Él nos inspire para alentarlos en su caminar con el Señor y alentarnos mutuamente, hoy por ti, mañana por mí, acompañarnos unos a otros como los discípulos de Emaús, y donde se hace presente Jesús, a consolarnos como María lo hace con Pedro después de sus negaciones y de las nuestras, a bendecir de palabra y con obra, y a través de una vida sencilla, humilde, porque vivimos a la luz de la verdad de Cristo y del bien, ¿no? El bien, no tenemos nada que temer ni nada que esconder, porque estamos en la presencia de Dios, y si tenemos faltas, mutuamente corregirnos y ayudarnos a superarlas con docilidad, con obediencia, es decir, a la escucha de la palabra, a los pies del Señor, dejándonos tocar, y que se guarde su palabra para que fructifique como Él lo prometió. Ninguna palabra suya llegará a Él de vuelta sin habernos fecundado, y seguir su voluntad con una disponibilidad sin límites, incondicional, con mucha paciencia, como se labra todo lo bueno que Dios nos ha dado, y que en algún momento hemos hablado de este valor y de esta virtud, en perseverancia, ¿no? La Virgen María está allí para tensarnos hacia la perseverancia y para tratarnos con toda ternura, vivir en compasión, en generosidad, ser un signo desde nuestro hogar y nuestra familia, por nuestra conducta y nuestro trato de comunión, no donde no cabe, no hay lugar para la soberbia que nos divide, nos separa, nos dispersa. Ese es un ambiente hermoso con el cual podemos nosotros preparar el hospedaje a Nuestra Señora, nuestra Madre Santísima. Ahora también la naturaleza que Dios ha creado tan hermosamente habla de la grandeza de Dios en medio de nosotros, y en el caso que estamos viendo a la Santísima Virgen María, podemos crear espacios con arte sobre la Virgen María a través de imágenes hermosas, irlas intercambiando según los tiempos litúrgicos, ¿no? Ahora en el tiempo de la resurrección, la espera en oración, otro momento cuando sea Pentecostés, la ascensión, la anunciación, el tiempo de Adviento, ¿no? Cada uno de los tiempos litúrgicos de la Iglesia los podemos, el tiempo ordinario, con todas las fiestas marianas del mes de mayo, del mes de septiembre, de los diferentes meses, donde el octubre también, que tenemos a Nuestra Señora del Rosario. Vamos a ir ambientando. Hay un arte mariano hermoso en íconos, en pinturas, en retratos. Nosotros mismos en el hogar podemos desempeñar este arte, desarrollarlo con los hijos, con los hermanos, con la familia, en el altarcito familiar. Y también hay un arte de la naturaleza en los jardines, porque a la Virgen María siempre le ofrecemos flores y la representamos como la flor de lis. Entonces, conocer las propiedades de esta flor, por ejemplo, y su belleza,
Y a través de eso ser nosotros también como la flor de lis, como las violetas, como las azucenas, las rosas, los lirios, la madreselva, los jazmines, los alelíes, los cardos, los azares del limón, de la naranja, de la mandarina, de la lima, de la toronja. Son todos de todos los cítricos. Tenemos la flor del azar con los que se hacen los hermosos buquets de las novias que van a vivir en su matrimonio, el amor de Dios entre nosotros a través de sus hijitos, en sus hogares, en su familia, con esa felicidad que solo nos da Dios cuando está en el centro de nuestra vida, y en este caso a través de la bellísima de las bellísimas, que es la Santísima Virgen María. El eucaries, ylang ylang, los narcisos, los nardos, los tulipanes. Ahora también son de los países nórdicos, o de los que tienen estaciones muy marcadas, pero últimamente también con diferentes formas se cultivan, aquí también en el Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas esas flores y otras que Dios nos pueda ir inspirando, hasta el romero, ¿no? Que da florcita cuando dice la Virgen pasa por allí. Si nuestros espacios son pequeños, a través de las hierbitas aromáticas, las violetas no ocupan mucho espacio, incluso los jazmines y el ylang ylang son de arbustitos leñosos pequeños que no necesitan mucho espacio. Y bueno, hasta ahora también hay estas florecitas, este tipo bonsai que los japoneses nos han enseñado para tener en casa. Y por último, comprar las florecitas en el mercado y armar, ¿no? En casa mi mamá siempre tenía esa costumbre, y por eso les comparto con mucha alegría. Tengo mucho amor a las flores, y en verdad los claveles, las clavelinas, todas estas florcitas que mencioné, las gardenias, han sido florcitas con las que he crecido desde pequeña, las que he colectado en ramitos para llevar a la Santísima Virgen María en las procesiones. He sabido hacer coronitas. Les voy a enseñar a hacer una coronita para la Virgencita de flores de papel, pero nosotros con amor, ¿no? Porque no, como las rosas, que son el rosario. Las rosas, el rosario está hecho por eso, rosario de rosas para María. Las flores siempre nos hablan de esa belleza, ¿no? De la Santísima Virgen María, de la mujer también, ¿no? Que, la mujer tiene un papel muy importante en el hogar y en la iglesia, y ojalá con el tiempo, sin que se cultive el feminismo, porque somos hombres y mujeres ambos amados por Dios, así creados por Dios para como complementarnos, amarnos, querernos, como María con San José. Entonces no es para espantar, pero sí para reconocer el valor de la mujer, que siempre, desde tiempos inmemoriales, a veces con los niños y los ancianos, han sido puestos de lado y como si no contaran. Porque a la luz de María, la Iglesia lee en el rostro de la mujer los reflejos de una belleza singular, ¿no? Que es el espejo de los más altos sentimientos que un ser humano o el corazón humano es capaz de tener, como es la oblación total del amor. Es una fuerza, la fuerza de la mujer es menos física, ¿no? También tenemos fuerza física, pero no igual que el hombre. Nuestra fuerza está más en resistir a los más grandes dolores, a una fidelidad sin límites. Cuando cultivamos con nobleza nuestro ser mujer, somos capaces de esa fidelidad sin límites, de una laboriosidad infatigable hasta el último minuto del aliento de vida en esta tierra, ¿no? Y podemos conjugar muy bien esa intuición que Dios ha puesto en nuestro ser con la palabra de apoyo y de estímulo que podemos entregar a otros, a nuestros semejantes, y consolar. Con el hombre y la mujer somos ternura también de Dios, pero diferente, ¿no es cierto? Hay una suavidad, una dulzura que Dios ha puesto en la mujer y en el hombre también de una manera diferente. Bueno, yo como mujer puedo hablar un poquito más de mi propio ser, ¿no? Pero también he conocido muchos varones que amo mucho, y he visto allí la bondad y la belleza de Jesús, ¿no?
y de su amor hermosísimo. Pero todo está en relación, la ternura femenina con la ternura masculina, desde el seno, en este caso, de la Santísima Virgen María, y a la luz de su vida tan preciosa, su belleza, su rectitud, la grandeza de su vida, que es un canto de alabanza, y cómo se acoge el reino de Dios y se labra y se coopera con él, y más allá de lo que la doctrina social de la Iglesia también nos propone, y esta ya trasciende, ¿no? La acogida del reino de Dios desde la belleza de María considera todo lo que la doctrina social nos propone para esta vida terrenal, pero trascendiendo hacia la patria celestial, donde ya pues somos plena transparencia de Dios y vida gloriosa, como la Santísima Virgen María está gozando en el cielo, pero no deja de estar con nosotros. Y si tú y yo la invocamos y la llamamos, la buscamos con estas pequeñas palabras que he querido compartir a través de este videíto contigo, va como que ella está en la tierra, está en el cielo y en la tierra, como nuestro Dios está en el cielo y en la tierra. Y entonces solo tenemos que hacerlo presente para que el puentecito entre la tierra y el cielo se vaya acortando cada vez más. Y pues ya, ojalá llegara un tiempo, ¿no?, con el que podamos avivar la segunda venida de Cristo, donde el cielo y la tierra estén casi fundidos, ¿no?, en un solo reinado de Dios, que no sé cómo explicarlo, pero la invitación entonces es hospedar a María. La recibo de un amigo que tengo muy querido, sacerdote, y nos recordaba esto como un compromiso el Viernes Santo, y me llenó el corazón porque estaba ya lista para esto, y dije, es la confirmación que lo que Dios quiere. Entonces, que este videito se multiplique para que en todos los hogares más posibles acojamos a María intencionalmente, preparemos un lugar para ella en nuestra familia, en nuestras comunidades, y se sienta en toda la sociedad y en todos nuestros pueblos que María reina entre nosotros, y por lo tanto el reinado de su Hijo también es potente, como realmente se puede expresar el misterio pascual de la pasión y muerte y su resurrección, y es eficaz, ¿no? Y para ello creamos con estos mensajitos que le he dado y ustedes han podido rescatar, y voy a colocarlos en la parte inferior escritos para que no tengan que tomar nota, y cada uno con nuestra creatividad crear un espacio físico, pero sobre todo primero y simultáneamente en el corazón y en la mente, en todo nuestro ser, ¿no?, para la Santísima Virgen María, su divino Hijo, pero en este caso hospedarla como es el deseo de Jesús, y al cumplir el deseo de Jesús, pues Él también estará allí, y entonces vamos a encontrarnos en María nuestra verdadera vocación, y cómo ser hijos en el Hijo, hijos en la hija, hijas de la Madre, hijas del Padre. Espero no haberlos confundido con estas últimas palabritas que están llenas de entusiasmo y de alegría en realidad, y que se revele más que nada a través de estas palabras el amor de Dios, y en este caso en particular en la Reina del Cielo, que estamos aclamándola en la Pascua de Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, bendito sea, y seamos un canto de alabanza como su Santísima Madre en nuestros hogares. Dios los bendiga, un beso y un abrazo de paz con mucho amor y gratitud. Hasta pronto. Muchas gracias por su atención.